Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, soy Damián de Top Animes y hoy les presento el resumen completo del volumen número 23, o también conocido como el 12 del segundo año, de Classroom of the Elite. Prólogo, monólogo de Hoshinomiya Chie. Para mí, Sae-chan es mi mejor amiga. Para mí, Sae-chan también es una rival. Puede parecer contradictorio, pero sorprendentemente funciona. Y que estos dos sentimientos coexistan no es tan inusual, creo. A pesar de mis apariencias, tengo bastantes amigos. Amigos de la escuela primaria y secundaria, de la Advanced Northern High School, amigos que conocí en la universidad y amigos que hice después de convertirme en un adulto trabajador. Pero la relación en la que realmente podía compartir mis verdaderos sentimientos continuó solo con Sae-chan. No sé qué pensó ella al respecto. Incluso si perdiera contra alguien más, simplemente no puedo perder contra Sae-chan. Estábamos en la misma clase, y los días que pasamos juntos aspirando a la clase A inculcaron sus sentimientos en mí. Originalmente, Sae-chan no quería convertirse en maestra, pero ese día, el día en que entendió que no podía graduarse de la clase A, me di cuenta de que Sae-chan quería convertirse en maestra y aspirar a la clase A nuevamente. Por eso decidí convertirme en profesora también. Honestamente, es una profesión muy alejada de lo que quiero hacer. Todos los días, los estudiantes descarados me faltan el respeto, y no puedo esperar mucho en términos de salario. Sin embargo, me convertí en profesora. Había solo un propósito: eliminar todas las esperanzas del sueño de Sae-chan, su objetivo de graduarse de la clase A. Tiene sentido, ¿verdad? Ese día, debido a los inútiles sentimientos de amor de Sae-chan, no pude graduarme de la clase A. De lo contrario, no me habría convertido en profesora y podría haber tenido una vida más glamorosa. Sin embargo, solo Sae-chan logra graduar a sus estudiantes de la clase A y se siente satisfecha consigo misma arreglando su pasado. No puedo permitirlo. Todavía estoy atrapada en el pasado, así que mientras pueda respirar, no la dejaré ganar. Si mi clase pierde en el examen especial de fin de año, si la clase de Sae-chan se convierte en la clase A, en el peor de los casos tendría que detenerlo por cualquier medio necesario. No me importa si me tachan de fracasada como profesora. No tengo ningún problema con que me echen de esta profesión. Incluso si eso significa arrastrar a otros hacia abajo. Tengo que detenerlo absolutamente. Juré eso en mi corazón. El examen especial de fin de año para los de segundo año está a punto de comenzar. Dependiendo del resultado de este examen, se decidirá el destino de mi clase, que ha sido llevada al borde del abismo. Para mí y mis estudiantes, está a punto de comenzar una batalla importante que absolutamente no podemos perder. El capítulo comienza el jueves de la segunda semana de marzo, con nuestro prota recordando el examen de fin de año de su primer año, mientras que en el aula ingresaba Chabashira para anunciar las reglas del examen de fin de año de este segundo año. Aunque antes de hacerlo, habla brevemente a sus alumnos, en donde les comenta cómo cambió su perspectiva de ellos y de cómo debe actuar como profesora gracias a su desempeño. Tras lo que pasamos a ver el ranking actual de las 4 clases, con la clase de Sakuyanai liderando con 1098 puntos, a la que le siguen ellos, liderados por Horikita con 983 puntos, algo más de 100 puntos de diferencia, pero bastante alejados de la clase C de Ryuen, que tiene 730 puntos, y aún más de la clase de Ichinose, que actualmente se encuentra en la D con tan solo 654 puntos de clase. Y aunque estar de alguna forma tan cerca de la clase A emociona a todos los presentes, nadie lleva esto a un nivel incontrolable, pues escucharán atentos la explicación de las reglas, que son las mismas que ya expliqué en un video anterior, pues deben elegir 3 representantes y el resto serán participantes con un rol distinto, aunque no se les especifica cuál, pues eso se les dirá el día del examen, ya que ni siquiera a los profesores se les dio dicha información. Solo que gracias a una conversación entre Horikita y Chabashira, llegan a la conclusión de que lo más probable es que de alguna manera necesiten combatir a través del diálogo. Aunque por si ese no fuera el caso, necesitarían a personas bastante versátiles que puedan adaptarse a diferentes desafíos. Por lo que luego de terminar de hablar sobre esto, Chabashira les comenta que deben contactarle una vez que hayan elegido a los representantes.
Y con todo esto dicho, cambiamos de escena a una que nos muestra a Kei y Kiyotaka regresando juntos al colegio. Aunque nuestro protagonista estaba perdido en sus pensamientos acerca de qué hacer ahora, que sabe acerca de la apuesta entre Ryuen y Hisaka Yanagi, llegando a la conclusión de que no intervendrá, mientras que Karizawa lo saca de sus pensamientos, así que este se disculpa mientras que menciona que estaba pensando en el examen, lo que hace entender a la joven que podría ser de gran ayuda para la clase, pues si Ayano Kouji interviene, tiene la confianza de que seguramente ganarán y por ende subirán a la clase A. Así que tras una breve conversación, llegan a un acuerdo para que Kiyotaka se centre en el examen y hable con los otros líderes de clase en lugar de pasar tiempo con ella, a cambio de compensarlo en una cita la semana siguiente. Incluso si a Karizawa no le gusta la idea de que su novio se encuentre con Ichinose, ya que vemos que se autoconvence de que Kiyotaka no hará nada con Honami, pues le está pidiendo permiso para verse con ella en lugar de hablar a escondidas. Y si bien lo primero es cierto, la verdad es que su relación sí podría estar en problemas, pues casi al final de su conversación, la chica le pide que al menos ese día sí se queden juntos, y ya tenga el fin de semana para encontrarse con los líderes de clase. Algo que Ayano Kouji realmente podía permitirse, pero decide no aceptar, pues considera que no es el momento de dejarla con esperanza, sino de prepararla para renunciar al noviazgo. Después de todo, debido a su personalidad, Kei se aferrará a cualquier esperanza que vea y sienta, por más pequeña que ésta sea. Aunque incluso tras ese pequeño rechazo, nuestro prota remarca que se irán juntos al cine tras el examen. El capítulo comienza luego de que Kiyotaka se despide de Kei al llegar a los dormitorios, y vemos que se pone a contactar a los líderes de clase ya que pretende reunirse con todos ellos en el fin de semana. Por lo que tras ir recibiendo sus respuestas, su agenda queda de la siguiente manera. El viernes por la tarde tiene un encuentro con Horikita en la cafetería del centro comercial, y por la noche se encontraría con Ryuen en un karaoke, mientras que el domingo en la mañana es turno de Honami en un banco frente al gimnasio, y por la noche hablaría con Saka Yanagi a través del teléfono. Tras lo que pasamos a la primera de esas 4 citas, en donde vemos que cuando llega a la cafetería se encuentra con Suzune, quien estaba algo nerviosa por tener que decidir a los representantes de la clase sin saber en qué competirán. Por lo que para distraerla, Ayano Kouji comenta acerca de los estudiantes de primer año y cómo hay menos alrededor, posiblemente debido a que están por enfrentar su primer examen de fin de año. Y ahí se nos comenta cómo están sus puntos de clase, con la A con 991 puntos, la B con 697, la C con 532 y la D con 510 puntos de clase, siendo el orden el mismo que al principio del año, aunque con la clase A siendo más distante desde la expulsión de Yagami. Aunque tras ver esto, nuestros protas pasan al tema principal, en donde la chica pregunta directamente a su compañero si piensa alguna estrategia para poder ganar, a lo que nuestro prota da una respuesta bastante evidente. No hay forma de crear estrategias sin saber las reglas del examen, y por ende lo mejor que pueden hacer es colocar a personas hábiles en general, siendo la mejor alineación posible con Horikita, Kushida y Hirata. Bueno, esto si tenemos en cuenta las opiniones de los representantes, porque lo ideal Suzune lo sabe, y es que sería ella con Kiyotaka y Kowenji, aunque sabe que solo es un deseo irracional. Pero en esta ocasión, al menos Kiyotaka sí menciona que está dispuesto a participar, solo que por supuesto bajo ciertas condiciones. La primera es que Suzune sea la guardia media en lugar del general, pues él debería tener ese puesto, ya que prefiere no tener que participar. Y la siguiente condición era una similar a la que tenía Kowenji en el examen de la isla. Luego de eso, quería libertad para no participar en próximos exámenes especiales, aunque esto solo aplicaría si se necesitara de él para ganar, ya que si Horikita ganase por su cuenta, nada cambiaría, y si él llegara a luchar pero perdiese, acepta colaborar a pleno por los próximos 6 meses. Así que tras pensar un momento en la propuesta, la joven acepta y así se define el puesto de general de la clase principal. Y al hacerlo, Kiyotaka menciona otra solicitud, pues quiere que Horikita se asegure de que toda la clase esté enterada de que el general será Ayano Kouji, pero que sean cuidadosos y nadie lo filtre a otras clases, en especial por supuesto a la de Ichinose. Por lo que tras decir esto, ambos se separan, y tiempo después, nuestro prota pasa por una librería, donde se encuentra con Hasebe que lo estaba mirando, por lo que se acerca y le habla, así que la chica le menciona si pueden hablar un momento, por lo que caminan a un lugar menos concurrido.
Y ahí, Haruka, aún confundida por no haber sido ella quien comenzó la conversación, habla brevemente acerca de cómo con el pasar del tiempo anda pudiendo sonreír más. Y aunque se corta cuando intenta llamarlo Kiyopon y no sabe bien qué decir, menciona a Miyake y Yukimura. Pero antes de llegar a expresar lo que quería, es interrumpida por Ichika, quien aparece y le pregunta si están teniendo una cita, a pesar de que Kiyotaka ya tiene a Karuizawa. Y cuando este aclara que solo son compañeros, la Kouhai pide hablar con él, por lo que Haruka se retira. Acción que hace que Ichika se cuestione si está interrumpiendo, a lo que recibe una respuesta clara de su senpai. Sí, lo está haciendo, aunque en realidad fue él quien la llamó con una señal cuando notó que estaba cerca, para que corte la conversación, pues según sus propias palabras, no quiere perder tiempo en cosas sin valor. Pero dejando eso de lado, la Kouhai le comenta lo sucedido con Nagumo en el campamento, y que ahora, tras decir no culparlo, tiene tiempo libre, por lo que si hay algo divertido en lo que pueda ayudar a su senpai, lo hará, ya que en cuanto al examen final, solo estará observando. Lo que hace que nuestro prota le dé una misión, investigar a su perrito guardián, Nanase, pues aún no sabe si calificarla como amiga o enemiga, mientras que también le menciona que debería ayudar a su clase con el examen especial, algo que Masawa acepta al ser una sugerencia de su senpai, por lo que cuando se despide murmura unas palabras de agradecimiento a Kiyotaka, pues fue capaz de leer su intención de darle cosas que le ayuden a sentir apego por el colegio y que quiera mantenerse ahí. Más tarde pasamos a la siguiente reunión planeada, la de Yanokouji con Kakeru, en donde vemos cómo Kiyotaka entra al karaoke en donde se encontraba Ryuen y lo primero que observa es un vaso con un líquido que no fue bebido, pero el dictador de la clase C le dice que no lo piense demasiado, pues seguro podría esquivarlo si le lanzase el contenido, algo con lo que nuestro prota no está del todo de acuerdo, pero dejan pronto el tema una vez que Kiyo pregunta acerca de la apuesta y qué planea hacer Ryuen, por lo que este menciona que no cree perder, pues no será algo simplemente académico, ya que la escuela se asegura de que todos tengan posibilidades similares, y aprovecha para declarar que aunque no es su estilo, esta vez no jugará sucio, irá de frente, pues es la sugerencia que le dio Yanokouji un año atrás, lo que podría haber dado por terminada la conversación y el encuentro si no fuera por una pregunta de Ryuen, ya que le cuestiona a Kiyotaka si participará en el examen como representante, pues si bien una Ichinose típica no vale la pena, ahora mismo emite un aire de bestia que podría hacer que Horikita sea triturada. Aunque la respuesta de Yanokouji es clara, él no participará, tras lo que ahora sí se retira del lugar, agradeciendo en su mente que no se convirtió en un incidente con jugo. Y luego de salir del karaoke, se dirigió a un lugar que suele frecuentar alguien con quien quería hablar, las máquinas expendedoras, por lo que cuando ve a Yamamura, le pregunta cómo es su relación con Sakayanagi desde la última vez, a lo que este responde que hablan más de seguido, aunque sigue disfrutando estar cerca de las máquinas expendedoras, pues le ayuda a estar tranquila y sigue sin ser buena tratando con la gente. Tras lo que Kiyotaka pasa al tema que le llevó allí, pues estaba interesado en saber si Yamamura le podía ofrecer información que estaba buscando, por lo que luego de un momento de duda y que nuestro prota le comente que es para una situación externa a la clase A, es decir, sería más bien un favor personal, la chica le muestra un video que grabó relacionado a la persona que Yanokouji preguntó, y en base a eso, este contacta a alguien a través de Kei, persona a quien espera en el centro comercial tiempo después. Así que a los 15 minutos de contactarla, Matsushita llega con él y este le pregunta si sabe por qué quería verse en ese lugar, pues se debía a que fue en donde Matsushita lo encaró un año atrás para saber acerca de sus habilidades reales, y declara que si esta le ayuda ahora, quizás pueda mostrar un poco más de lo que es capaz, por lo que pregunta acerca de algo que ella confirma sucedió 3 meses atrás, por lo que Kiyotaka menciona varios nombres corroborando que todos esos estaban en el grupo aquella vez y Yamamura le dio información correcta, para luego preguntar a Chiaki si no cree que hay algo sospechoso en esa conversación, poniéndola a prueba de alguna manera. Prueba que la joven parece pasar tras responder un poco, pues Yanokouji la interrumpe diciendo que es suficiente para luego despedirse, no sin antes mencionar 2 cosas, que considere que esa reunión no ha sucedido y que mantendrá el contacto en el futuro. Lo que nos lleva al último encuentro del día, que es varias horas después, pasadas las 10 de la noche en el dormitorio de Yanokouji, en donde Hashimoto llega sin ser visto para hablar acerca del examen, pues si bien tiene pensado aliarse con Ryuen, no puede hacer mucho sin saber las reglas del examen, y aún tiene pendiente la respuesta de Kiyotaka acerca de si aceptaría cambiarse de clase junto con él, pero como este no responde, lo que hace es preguntarle si le puede dar algún consejo. Esto lleva a nuestro prota a cuestionarle si sigue mintiendo constantemente como arma,
a lo que recibe una respuesta afirmativa. Y si bien él está de acuerdo en que la mentira es poderosa, recalca que hay oponentes contra los que no funciona, y Arisu es una de sus oponentes. Por lo que tras preguntarle qué pasaría si Ryuen cae, si acaso volvería rogando a Sakayanagi y engañando de nuevo, le comenta que lo mejor que puede hacer en esta situación es al menos no engañarse a sí mismo. Así que después de decir esto, lo despide pensando que podría ser la última vez que lo vea. Y de esta noche pasamos al domingo por la mañana con Ichinose, en donde tras aclarar que informó a Kei de esta reunión, hablan acerca de la participación en el examen especial y declaran que no quieren enfrentarse, pero que lo aceptarán si Horikita designa a Kiyotaka para el puesto. Aunque la conversación cambia rápidamente de rumbo para recordar la promesa del año anterior. Tras lo que terminan el breve encuentro, pues Kiyotaka estaba por ir al gimnasio, e Ichinose tenía planes con amigos. Lo que nos permite saltar en el tiempo hasta que Yanokouji sale del gimnasio y se encuentra con Kansaki, quien lo estaba esperando, ya que había rumores de que Kiyotaka participaría en el examen y quería confirmar si esto era cierto. Aunque nuestro prota responde igual que siempre, no tiene planes de hacerlo, pero lo dejará a decisión de Horikita, cosa que no convence a Kansaki, quien tenía en mente los rumores de que nuestro prota aceptó desde el principio ser el general de su clase. Algo bastante específico que prácticamente confirma que la información se filtró, pero como lo sigue negando, Kansaki no tiene más opción que aceptar su versión, y pide que en caso de que Suzune se lo pida, Kiyotaka rechace el puesto, básicamente porque sabe que en caso de que participe, perderían sin remedio. Aunque evidentemente esto no lleva a nada, pues es una petición ridícula que no puede ser aceptada, lo que hace que Kansaki se disculpe y retire decepcionado. Mientras que Yanokouji piensa que como objeto de observación, Kansaki es interesante y podría ser pulido un poco más si Ichinose no cambió lo suficiente. Aunque de esto pasamos a alguien que sí sabemos cambió bastante, pues en la noche de ese día, Arisu habla por teléfono con Yanokouji como tenían planeado y los vemos tratar diferentes temas, desde la apuesta con Ryuen, de la cual la vemos confiada, pasando por las reuniones que tuvo Kiyo con los otros líderes y el cambio de Arisu, en donde ahora trata de ser más amistosa con sus compañeros, hasta la opinión de Kiyotaka del resultado de la apuesta, y si se callan ahí, quería o no ayuda para el examen, a cambio del favor que le debe nuestro prota, cosa que por supuesto la joven rechazó. Mientras que el capítulo termina poco después de cortar la llamada, con Kiyotaka preparándose para dormir, mientras piensa en cómo ambos líderes están mentalmente listos, pero que al día siguiente uno perderá y será expulsado, pues él solo estará observando. Aunque menciona que si se pregunta qué resultado desea, incluso si trata de no pensar en esto, tiene una respuesta clara, una que ya estaba allí antes incluso de reunirse con ellos dos. El capítulo comienza el día del examen especial final a las 7:40 de la mañana, cuando Kiyotaka está en camino al edificio especial desde el dormitorio. Y ahí se encuentra con su senpai Fuka, quien solo le habla brevemente para comentarle que aunque están ocupados con las preparaciones para su graduación, ella y Nagumo aún están atentos a lo que hará Kiyotaka, tras lo que se despide y este sigue su camino hasta llegar al edificio especial en donde sus dos compañeros representantes lo estaban esperando. Ahí habla con Hirata y Suzune, pues eran los últimos en llegar, aunque se encontraban a tiempo, por lo que les permiten la entrada y ven a los demás representantes de las otras clases, en donde algunas personas les resultan inesperadas a nuestros protas, en especial Nishino de la clase de Ryuen, pues pensaban que la chica que sería elegida en su lugar sería Hiyori, aunque teniendo en cuenta que además de los representantes, los demás también tendrán alguna importancia en el examen, es lógico dejar a alguien medianamente útil ahí, y la clase de Ryuen no tiene precisamente muchas personas destacables. Además, Kiyotaka observa que no es la única elección cuestionable, pues en la clase de Sakayanagi se encontraba Kitou, siendo más que claro que había mejores opciones, ya que él principalmente destaca solo en lo físico. Pero dejando de lado el análisis de las demás clases, vemos que Horikita está nerviosa, y Yanokouji sabe la forma de tranquilizarla, por lo que sintiéndose un poco nostálgico de sus primeros días en la academia, nuestro prota la hace saltar de la silla a base de cosquillas en su costado, cosa molesta para la joven, pero definitivamente efectiva. Tras lo que ahora sí, todos están listos y Mashima comienza con la explicación de las reglas. Reglas algo confusas, pero que voy a tratar de simplificar lo más posible, pues los participantes, que se refiere a todos los estudiantes que no están ahí como representantes, tomarán roles dentro de grupos elegidos por los representantes.
y tras formar un grupo grande entre un grupo de cada una de las dos clases que se enfrentan, tendrán una discusión que los representantes observarán y a través de la cual tienen que discernir quién tiene un rol. Dependiendo de la decisión que tomen, que puede ser mencionar que alguien tiene un rol, pero no saben cuál, mencionar que tiene un rol en específico, o soltar el turno y no mencionar nada, y sus aciertos o fallos, es que se les irá descontando los puntos de vida a los representantes. Los roles son varios y diferentes, pero el más importante que tienen que tener en cuenta es el traidor, pues los representantes de las clases pueden utilizar esto una vez y designar a un traidor en la clase del otro, que mientras no sea descubierto les otorgará los roles de otras personas del grupo para que vayan haciendo daño a su oponente. Pero para que esto no esté tan roto, hay una forma de encontrar al traidor, y es que el representante de la clase con el traidor, tras cada discusión de grupo, puede llamar a una persona a preguntarle si es el traidor o no, y dependiendo de la respuesta, designar si lo es o no, en donde hay diferentes resultados. Si el traidor admite ser el traidor y lo determinan como culpable, pierde sus posibles premios por mantener oculta su identidad, pero ya no se dará info a la clase oponente. En cambio, si lo niega y es determinado como traidor, este será expulsado del colegio, la única manera de que haya una expulsión en este examen. Aunque todo esto genera algo de curiosidad en Sanada, la vanguardia de la clase A, quien pregunta por qué entonces los participantes esconderían su rol de traidor en la conversación, ya que no hay beneficio para su clase en hacerlo. Pero la clave está en que los participantes no tienen la misma información que ellos como representantes, por lo que no pueden actuar descuidadamente, lo que hace notar que efectivamente la decisión de Ryuen de dejar a Hiyori entre los demás estudiantes podría ser bastante acertada. Tras la explicación, los 12 representantes van a la sala de espera y les aclaran que no pueden salir de ahí más que para ir al baño en los tiempos de descanso, o ir a la sala en donde se enfrentarán, mientras que como tampoco tienen su teléfono, ya que se lo quitaron al ingresar al edificio, están completamente incomunicados con el resto de sus compañeros, aunque tampoco tienen tiempo para eso, pues tienen que formar los 5 grupos de 7 alumnos que participarán en las discusiones. Y esto es algo complejo de hacer, pues se dan cuenta de que su oponente, es decir, Ichinose, podría ser capaz de conocer a sus compañeros incluso mejor que ellos, algo que será clave en el desarrollo del examen para los representantes. Pero dejando eso de lado, a Kiyotaka le importaba otra cosa, y era poder usar él la opción del traidor, aunque esto ponía aún más en desventaja a Horikita, quien tenía el objetivo de ganar siendo la guardia media, que de por sí ya tiene menos vida que el general, por lo que Ayano-Kouji menciona que si le deja el poder de seleccionar al traidor a él y aún así pierde, cambiará su promesa de ayudar por medio año y lo hará hasta la graduación, propuesta que hace que Suzune acepte. Luego de haber conseguido eso, nuestro prota dirige una mirada a Ryuen para ambos encontrarse en el baño, aunque antes, en el pasillo, lo intercepta la profesora Hoshinomiya, quien le pide que deje ganar a su clase, aunque claro, le ofrece recompensas a cambio, siendo información de los exámenes del tercer año adelantada la primera, pero como esto no convence, su segunda opción se trata de algo más cercano, mucho más cercano, pero Ayano-Kouji, como todo hombre fiel, se niega, incluso con la amenaza de Hoshinomiya de usar cualquier medio necesario, por lo que simplemente continúa su camino al baño. El capítulo comienza el día del examen alrededor de las 9 de la mañana, mientras se les daba la explicación de su participación en el examen a los participantes. Y si bien lo que tenían que hacer era algo fácil de entender, Matsushita pregunta por las condiciones de victoria de los representantes, algo más importante que lo explicaba hasta el momento. Pero como se le mencionó a los representantes en el capítulo anterior, al resto de participantes no se le da esta información, y solo se le pide que interpreten el rol que le darán de la mejor forma posible. Por lo que tras dejar esto en claro, a las 9:30 llevan a todos los alumnos a las salas destinadas a la discusión en el edificio especial, y a las 10 de la mañana vemos al primer grupo ser llamado para comenzar el examen. En dicho grupo vemos a Satou y Kei, así como a Yukimura, a quien mientras van en los pasillos, la primera le preguntó qué deberían hacer, pues no entendía del todo las reglas, y aunque el primero respondió con indiferencia, poco después Yukimura decidió explicar más amable y claramente las reglas, y dio algunos consejos básicos a las chicas para que éstas logren calmarse e interpreten mejor su rol. Así que de esta manera avanzan y dan comienzo al examen, en donde como nadie se atrevía a hablar primero, también fue Yukimura el encargado de hacerlo, al acusar a Nakanishi de ser un estudiante de honor, lo que desencadenó la conversación entre todos. Conversación que Hirata y Hamaguchi observaron durante 5 minutos, aunque como no pudieron sacar nada en claro, ambos omitieron su turno, y la eliminación de alguien del grupo de 14 se le permitió a los participantes con rol,
que sacaron a Kei de la conversación. De esa forma, poco después comenzó la segunda ronda de discusión, y ambas vanguardias volvieron a omitir el turno sin señalar a nadie como persona con un rol. En la tercera ronda, Hamaguchi entró en duda ante la insistencia de Yukimura de que Nakanishi era un estudiante de honor, y como conocía la personalidad de este último al ser su compañero, creyó que sí podía ser cierto, por lo que lo señaló como estudiante de honor, mientras que Hirata llegó a la conclusión contraria y volvió a omitir el turno. Pero esta vez eso le salió caro, pues Hamaguchi acertó y con eso quitó 3 de los 5 puntos de vida que tenía Hirata, dejándolo en un grave aprieto, y con nerviosismo tratando a toda costa de encontrar información útil en la cuarta discusión. Discusión peculiar, pues a los 2 minutos de comenzada, Yukimura declaró tener el rol de graduado, y poder ver el de alguien más por ronda, habiendo visto 3 hasta el momento y siendo todos estudiantes normales. Pero esto era un farol en el cual Hirata, debido a su ansiedad, terminó cayendo, sin notar la estrategia de su compañero. Aunque como Hamaguchi también se equivocó, cada uno solo perdió un punto de vida. Pero igualmente la situación era desesperanzadora para Hirata, pues él quedó con tan solo un punto de vida, mientras que su rival aún mantenía 4 de los 5 originales. Pero como ninguno podía obtener información decisiva y no querían correr riesgos, ambos fueron omitiendo las siguientes rondas, lo que los llevó hasta la octava discusión del grupo, el cual fue el momento en que Hirata nuevamente decidió arriesgarse, pero como designó erróneamente a alguien, esto le costó un punto de vida y su derrota fue confirmada, lo que nos lleva a la sala de espera en donde se transmite esta información a sus compañeros representantes, y hace que Horikita se ponga en marcha, desilusionada por las malas noticias para su clase, pero decidida a dar lo mejor de sí, y de alguna manera tranquila, pues aunque sin fundamento alguno, sentía que el tener a Kiyotaka respaldándola era suficiente para que salgan victoriosos, un pensamiento que se fue arraigando en ella durante los últimos 2 años, tras lo que la vemos cruzarse con Hirata en el pasillo, quien le pide perdón por no haber sido capaz de colaborar de buena manera, aunque ésta lo entiende y le dice que está bien, pues reconoce que un examen que implica sospechar de los demás no es precisamente uno en el que a Hirata le vaya a ir bien, aunque sí le pregunta si al menos pudo notar algo que le sea de ayuda, por lo que tras un par de detalles mencionados, la chica continúa el camino al aula donde Hamaguchi la esperaba, y despejando su mente de pensamientos innecesarios, es que termina este capítulo. El capítulo comienza hablándonos de que en simultáneo al combate de Hirata y Hamaguchi tenemos una situación similar en otra sala, entre Nishino y Sanada, aunque en este caso había una diferencia más notable entre los participantes, pues la primera sentía una gran presión ya antes de comenzar, debido a que no está acostumbrada a la formalidad del examen, lo que causó que tras la primera discusión, esta se quedara confusa sin saber bien qué hacer durante un buen tiempo. Y si bien lo lógico en este caso, en donde no se tiene nada en claro, sería pasar, tras observar la tablet con los nombres de los alumnos, pensó que Yoshida podría ser un estudiante de honor, y lo seleccionó, mientras que Sanada solo la observó calmadamente y decidió pasar la ronda, tras lo que se anunció el resultado, y como la selección de Nishino fue errónea, esta perdió un punto de vida. Pasando a la segunda ronda, la ansiedad de la joven no disminuyó, y su estado mental se mantuvo igual, haciendo que vuelva a elegir a alguien sin fundamento alguno, por lo que viendo esta tendencia, Sanada decidió simplemente volver a omitir su turno, mientras que Nishino esta vez recibió un golpe aún más duro al perder 2 puntos de vida más, lo que hizo pensar a Sanada que solo con seguir saltando lograría ganar, aunque por supuesto la situación no es tan sencilla, pues a partir de la tercera ronda, la chica de la clase C no se atrevió a señalar a nadie, aunque durante esta ronda, Sanada fue capaz de distinguir que Nishino estaba demasiado enfocada en observar a la clase A, pues su visión estaba limitada a considerarlos competencia, mientras que en este examen también servía considerablemente mirar al grupo de su propia clase, detalle que su rival sí notó, pero al no tener él grandes capacidades deductivas, pensó que esto estaba bien, pues mientras que él también se centrara solo en la clase A, definitivamente tendría la ventaja de conocerlos más por ser su compañero de clases. Pero en la cuarta ronda hubo una discusión más acalorada y directa sobre los roles de algunas personas en el grupo elegido, por lo que al final Sanada nuevamente decidió pasar, aunque como lo hizo a último momento, dejó tensa a la chica, quien sabía que si él acertaba y ella no, sería derrotada sin opción a nada más, por lo que al final Nishino sí decidió arriesgarse y seleccionar a Shimizu como alguien con un rol, lo que la llevó a fracasar y perder otros 2 puntos de vida, terminando la batalla con una autoeliminación por parte de la joven.
Pero el siguiente combate de Sanada seguramente no sería tan sencillo, pues su próximo oponente era Katsuragi Kouhei, con quien antes de comenzar a competir mantuvo una breve conversación respetuosa como competidores y ex compañeros, en donde Sanada pregunta curioso acerca del por qué Nishino era representante, pues resultaba una elección peculiar, aunque Katsuragi responde que desconoce la razón, pues los representantes fueron seleccionados por Ryuen, frase que lleva a Sanada a declarar que entonces tendrá que derrotarlo para conocer la respuesta, pero él no es la única persona con un motivo similar para avanzar, ya que Katsuragi responde que de la misma forma él tiene asuntos pendientes que hablar con Sakayanagi, para lo cual deberá atravesar el examen por sobre Sanada y posteriormente Kitou. Tras lo que ahora sí comienzan a competir luego de seleccionar a los grupos que participarán de la discusión, por lo que ambos observan atentamente la situación y cuando llega el momento de seleccionar, Sanada aparenta dudar, pero al final solo salta el turno y una vez que lo hace, Katsuragi, quien lo estaba observando, decide seleccionar a Morishige como alguien con un rol especial, y como acertó, vemos caer la primera vida de Sanada. Pero más importante que eso, vemos caer su confianza, pues Katsuragi acertó leyendo a un miembro de la clase A, ya que igual que Nishino, solo enfocó su vista en unos pocos, pero con un resultado muy diferente, mientras que Sanada perdió el foco al tratar de observar a todos los estudiantes, lo que lo llevó a estar más tenso en la segunda selección, y más aún cuando Katsuragi mencionó abiertamente y de forma apresurada que saltaría, por lo que Sanada decidió arriesgarse y señalar como estudiante de honor a Rika Marufuji, pero falló y de esta manera perdió 2 puntos más. Para la tercera ronda, la discusión se desvió bastante sin poder sacar mucho en claro, por lo que Sanada saltó el turno y Katsuragi arriesgó pero falló perdiendo 1 punto de vida. En la cuarta ronda ambos pasaron, y para la quinta, Sanada decidió pasar, pero antes de hacerlo fue interrumpido por Katsuragi, que mencionó que como su rival decidió pasar, él atacaría, por lo que para al menos llegar a atacar, Sanada decidió hacer una elección, pero esta fue errónea y con eso perdió sus últimos 2 puntos de vida. Esto mientras Katsuragi en realidad omitió el turno, pues lo que dijo fue solo una mentira para animar a su rival a tomar la iniciativa y arriesgarse, ya que aunque al principio no lo había notado porque Nishino lo estaba más, Sanada también estuvo tenso desde que el examen dio inicio, y esto lo llevó a caer en la trampa de Kouhei y ser eliminado de forma muy similar a como obtuvo su victoria en el primer enfrentamiento. Tras lo que vemos a Katsuragi concentrarse un poco más mientras esperaba a su próximo rival, Kitou, con quien se mantuvieron en un silencio absoluto hasta el final de la primera ronda, en donde el primero omitió el turno y el segundo arriesgó pero falló, quedando con 6 puntos de vida igual que su rival. Y tras la segunda ronda nada cambió, Kitou volvió a fallar y en esta ocasión esto le costó no solo 1 sino 2 puntos, lo que hizo que quede con tan solo 4. Algo que lleva a su rival a cuestionar si acaso seguirá haciendo eso, pues pareciera un ataque suicida, y se pregunta si eso fue lo que le ordenó Sakayanagi, pero Kitou ignora estas palabras mientras se lo puede ver claramente frustrado por fallar, pues exactamente esas eran las órdenes, un ataque en donde se esperaba que al menos acierte alguna vez, incluso si falla por la baja probabilidad otras veces. Ya para la tercera ronda la situación no cambió, y Kitou volvió a perder 1 punto, quedándose con tan solo 3 puntos de vida. Pero en la cuarta ronda, si bien Kitou nuevamente eligió a alguien al azar, Katsuragi se negó a omitir el turno como venía haciendo, pues por probabilidad, con los eliminados que hubo, ahora era más fácil que se acierte a alguien con un rol, lo que lo llevó a analizar entre los participantes restantes y quedarse con una elección que parecía adecuada, por lo que se arriesgó y señaló a Yamamura como estudiante de honor, algo que resultó acertado y lo llevó a quitarle 3 puntos de vida a su rival, eliminándolo antes siquiera de que acierte una sola vez. Hecho que podemos notar afectó a Kitou, quien furioso golpea la mesa y se pregunta por qué él no acertó y Kouhei sí, a lo que este responde que se debe a que el examen no se puede afrontar solo yendo de frente, y que él puede tomar decisiones correctas pues conoce bien a ambas clases debido a su tiempo en las dos. Pero estas palabras y los avisos de que se retire solo enfadaban más a Kitou, quien tras un momento avanzó hacia el miembro de la clase C y lo sujetó por el cuello de la camisa. Solo que incluso esto no alteró a Katsuragi, quien se levantó y calmadamente advirtió que las acciones violentas están prohibidas, mientras que le comenta que si bien su habilidad es admirable, no es adecuada para ese examen. Por lo que tras esto y otro aviso, esta vez de los examinadores, Kitou suelta a Katsuragi y acepta haber perdido, lo que hace notar a este último que el enojo de Kitou no era con él, sino con Ryuen, y que posiblemente su objetivo era derrotarlo para luego enfrentarse a este que vendría detrás como el general. Por lo que entendiendo esto, y tras los 10 minutos de descanso, la siguiente persona en entrar en esa sala llegó, y por supuesto se trataba de Sakayanagi Arisu de la clase A,
quien elogió a Katsuragi por haber derrotado tanto a la vanguardia como a la guardia media con tan solo un punto de vida como daño. Pero este declara que fue un error colocar a Kitou para este examen, lo que hace que la joven declare que lo hizo pues quería permitir el deseo de Kitou, mientras que no importaba si perdía, porque en última instancia todo se decidía cuando ella cayera, y tiene confianza en que no pasará. Esto a pesar de que Katsuragi dice haber estado entrenando para su venganza, pues recordemos que este quiere derrotar a Sakayanagi por Yahiko, quien fue expulsado en el examen de la votación de la clase del año anterior, algo que la misma Arisu menciona que quizás no hubiera entendido tiempo atrás, pero ahora que vivió por sí misma el cómo es perder a alguien cercano, siente que sí pudo haber estado mal como actuó esa vez, pero de igual manera declara que la venganza de Katsuragi no se podrá lograr. Y así, con una dura batalla por delante para Katsuragi, es que termina este capítulo. El capítulo comienza mencionándonos que Horikita derrotó a Hamaguchi sin recibir daño, y ahora se encontraba esperando la llegada de Kanzaki, quien es su próximo rival. Pero cuando este entra a la sala lo vemos algo diferente, haciendo múltiples preguntas repentinas acerca de Yanakouji y por qué es el comandante. Pero Suzune solo menciona que es algo de su clase y corta el tema allí, porque vemos comenzar la primera ronda de discusiones, aunque no hubo muchos avances, por lo que ambos pasaron y repitieron esa acción también en la segunda ronda. Pero en la tercera ronda las cosas serían muy distintas, pues Miyake mencionó ser un graduado y acusó a Watanabe de ser un estudiante de honor, tema del que se habló durante toda la discusión y llevó a los representantes a tener que decidir en quién creer. Kanzaki señaló a Watanabe como el estudiante de honor, mientras que Horikita hizo lo mismo con Miyake, pero la opción correcta era la seleccionada por la chica, así que logró quitar 3 puntos de vida a su oponente, mientras que este perdió uno más al fallar, pasando de estar 7-7 a 7-3, una diferencia notable. En la cuarta ronda, tras haber sido seleccionado Miyake, el único otro estudiante de honor se vio claramente nervioso e hizo que ambos representantes lo seleccionaran, terminando así la discusión de esos grupos, por lo que comienza un descanso en el cual Kanzaki inicia una conversación, esto para pedir a Horikita que pierda, pues sabe que si su clase cae derrotada ante nuestros protagonistas, no tendrán posibilidades de remontar, aunque claro, a una petición tan absurda, Suzune se niega. Más aún porque reconoce que la propuesta de perder ahora y ser apoyados por la clase de Kanzaki más adelante es una decisión solamente de él, y no representa las intenciones de sus compañeros. Además de que las palabras de Kanzaki acerca de que evidentemente perderían ante Kiyotaka molestan a Horikita, porque demuestra la poca confianza que este tiene en su comandante, a pesar de que todos los demás pudieron reconocer que la persona más problemática en ese examen en concreto era Ichinose. Por lo que a pesar de las constantes súplicas y evidente desesperación de Kanzaki, Suzune se mantuvo firme en su postura de luchar lo mejor que podía, y cuando las siguientes discusiones comenzaron, pasaron 2 rondas y vimos como el joven de la actual clase D no se toma en serio el examen, algo que enfada a su rival. Pero cuando este le menciona que es rara por intentar motivarlo a luchar con todo contra ella, Horikita acepta esas palabras y se concentra en el examen para derrotar a Kanzaki, quien siguió pasando hasta perder. Y luego de eso vamos de regreso a la habitación del enfrentamiento entre las otras 2 clases, donde como vimos en el capítulo anterior, se encontraban Katsuragi y Sakayanagi, quienes tienen una conversación tras la primera ronda de discusión, en donde Katsuragi menciona que no será impulsivo, algo típico de su personalidad. Pero Arisu se sorprende de esto y le cuestiona si verdaderamente, incluso en su contra, no tiene ningún impulso, a lo que su oponente responde que aunque busca derrotarla, no está luchando por rencores personales. Aunque el escuchar esto divierte a la chica, quien le indica que eso es falso, porque tiene la corbata desajustada, algo que el ordenado y sereno Katsuragi notaría, al menos que estuviera pendiente de su rival y se haya pasado los 10 minutos de descanso esperando que la joven entre por la puerta. Y aunque este intenta decir que no sabe en qué momento se le pudo haber torcido la corbata, la líder de la clase A sí que lo sabe, pues tendría sentido que en un arrebato de ira al perder por parte de Kitou se la haya desordenado. Una ligera trampa ordenada y puesta por la joven para desestabilizar al calmado rival que trataba de enfrentarse a ella en igualdad de condiciones, pero ahora ya no puede negar que está siendo guiado por sus emociones, por lo que si bien esto no afectaba a la victoria o derrota en el examen, la ligera ventaja mental de Katsuragi por haber estado en enfrentamientos anteriormente se desvaneció, y de esa forma dan paso a la segunda ronda.
Segunda ronda que no vemos, pues a continuación regresamos con Horikita, quien se encuentra con Ichinose cuando éste llega a la habitación tras la derrota de Kansaki, por lo que ambas líderes hablan un momento en una conversación bastante superficial, acerca de cómo Horikita ahora cambió e interactúa más con otros, pero cuando el examen da inicio, ambas se concentran al máximo. Aunque claro está que en la primera ronda no había información destacable, por lo que como todos hasta ahora, Suzune decidió saltar, pero se lleva una sorpresa cuando se entera que Ichinose acertó que Ichihashi tenía algún rol, lo que le hizo perder un punto de vida. Y es que tras un halago de Suzune, nuestra yandere favorita menciona que con esa ronda ya se hizo una buena idea de los roles de la mayoría. Algo que se lo dijera a cualquier otra persona sonaría un farol, pero viniendo de Ichinose, que no miente fácilmente, sí suena preocupante. Solo que Horikita no sabía si dejarse llevar por esto y atacar impulsivamente o mantenerse a la defensiva, pero al terminar la segunda ronda, tras pensarlo un momento, decide seleccionar a alguien, solo que lamentablemente falló y además Honami volvió a acertar quién tenía un rol, por lo que eso sumado le hizo perder 2 vidas más, por lo que Horikita intentó cambiar de estrategia e ir por el lado psicológico, preguntando a su oponente si Kansaki informó acerca de su derrota y cómo este simplemente se rindió. Pero Honami le responde que no lo hizo, aunque procede a narrar lo que imagina que pasó con una precisión absurdamente alta, algo que hace dudar a Suzune de la declaración anterior acerca de que Kansaki no dijo nada. Pero esto era real, pues Ichinose solo comprendió los sentimientos de su compañero porque ella misma se sintió inquieta al ver a Kiyotaka, aunque ahora que experimentó cómo era el examen, declara confiada que no perderá, ni siquiera contra él, pues las reglas eran más que adecuadas para ella. Tras lo que el grupo comienza la siguiente ronda de discusión, y Horikita intentaba concentrarse, pero en un momento vio de reojo a Ichinose y notó que esta no estaba prestando atención a la pantalla. Y por supuesto había una razón aterradora para Suzune, el hecho de que Ichinose ya reconoció a todos los estudiantes de honor, aunque incluso así, la líder de la actual clase B se autoconvence de que Honami puede fallar, y que incluso si su derrota pareciera estar asegurada, no debe rendirse. Aunque todavía no nos vamos a enterar del desenlace de su combate, pues regresamos a la batalla entre Katsuragi y Sakayanagi, en donde vemos que el primero ya solo tiene un punto de vida, mientras que Arisu, al contrario, nada más perdió un punto. Y mientras el joven pensaba en su elección, la líder de la clase A comienza a hablarle, diciendo que se dio cuenta de que la escuela tomó precauciones para que los líderes rivales no puedan saber si alguien pasó el turno o seleccionó a alguien, pero que encontró una forma de burlar eso. Entonces, Katsuragi, curioso, pregunta el método, y Arisu gira la tablet en la cual seleccionan los nombres hacia él abiertamente, mostrando cómo marca a Satonaka como estudiante de honor. Ahora dependía de Katsuragi decidir si esa elección era correcta o no. Si era correcta, tenía que seleccionar a la misma persona para poder empatar y continuar en batalla, sin perder la vida. Pero si era incorrecta, ambos fallarían y perderían una o más vidas, lo que se traduce en su derrota inmediata. Al final, Katsuragi decidió no confiar y saltó el turno, esperando que Sakayanagi haya marcado a alguien incorrectamente, pero no era el caso y por ende cayó vencido. Esto pues la joven explica que si no lo hacía podía perder más puntos posteriormente, y no sería bueno teniendo en cuenta que aún le queda un oponente, por lo que con el objetivo de venganza destruido y un elogio de la joven hacia su rival por su buen desempeño, Katsuragi abandona el examen y deja paso a que inicie la batalla de comandantes. Aún así, volvemos a centrarnos en la perspectiva de la clase protagonista, pues vemos los resultados del enfrentamiento entre Horikita e Ichinose y cómo la primera perdió sin quitar un solo punto de vida a su rival, por lo que tras una breve interacción de Kiyotaka con Hirata, en donde nuestro prota aclara a su compañero que Ichinose está muy por encima de todos en este examen, sale al encuentro de Horikita, solo que en el pasillo le intercepta a Kakeru para mencionar que fue buena idea no dejar a Suzune como el general, pero Kiyotaka responde que mejor se preocupe por sí mismo, y tras eso ambos se separan. Por lo que nuestro prota se encuentra con su compañera que regresaba derrotada y no tenía más que palabras de lamento y de elogio para Ichinose, declarando que era invencible en este examen, pero Ayano Gouji decide consolarla, no directamente por su habilidad mostrada, sino por el esfuerzo que lleva hecho, declarando que podrá aprender de esto y que no debe olvidar que tiene compañeros en quien puede apoyarse. Esto mientras la abraza para la sorpresa de la joven, quien se estaba lastimando a sí misma con sus palabras acerca de que no pudo disminuir la vida de su oponente.
Aunque luego de eso tenemos uno de los ya típicos monólogos mentales de nuestro protagonista, en donde mientras se dirige a la sala donde le espera Honami, declara que desde que se propuso participar, el resultado ya estaba decidido. Victoria de la clase de Horikita y derrota de Ichinose, que con esa convicción es que está allí, pero se pregunta cómo es la expresión de Ichinose en ese momento, y cuando la ve al entrar, distingue que esta tiene su sonrisa habitual. El capítulo comienza con Ayano Koji ingresando al lugar del examen e iniciando una conversación con Ichinose antes de que termine el descanso, en donde primero que nada pide disculpas por haber mentido al decir que no iba a participar, pero la joven dice que eso es lógico y no importa, tras lo que nuestro prota introduce el tema del rol del traidor en la conversación, y como esto seguramente preocupa a la joven, pues recordemos que mediante ese rol es que existe la única posibilidad de que haya expulsados en este examen. Y ciertamente, Ichinose acepta que no puede estar del todo tranquila ante esa regla, razón por la cual Kiyotaka realiza una propuesta, que consiste en ambos hacer un pacto de no agresión al principio, utilizando el poder del traidor, pero mostrando a su oponente a quien eligen, pues de esta forma ambos podrían eliminar el rol del traidor sin problemas. Así que tras confirmar que hacer esto no iba en contra de las reglas, preguntando al examinador que se encontraba en la sala, ambos aceptan realizar esto. Pues Ayano Koji declara que no tiene interés en que haya expulsados, pero que si bien es un arma útil para enfrentar a Honami, prefiere hacer esto de eliminar el poder del traidor desde un principio en mutuo acuerdo, ya que si Ichinose designara un traidor en su clase, personas como Ike, Hondo o Kowenji podrían traicionarlos, y entonces se vería obligado a expulsarlos por el bien de la clase. Por lo que tras comenzar su enfrentamiento, ambos eligen el traidor. Ichinose pide a Kiyotaka que seleccione a Mako Amikura como la traidora, y Ayano Koji hace lo mismo con alguien más. Y tras la ronda, ambos llaman a alguien que saben no es el traidor, por lo que van a otra habitación en donde los interrogan, declaran que son inocentes y vuelven a la sala en la que estaban originalmente, por lo que ambos reciben información del rol de alguien del grupo que se enseñan mutuamente. Y repiten este procedimiento tras la segunda ronda, donde vemos que tras el interrogatorio ambos reciben el aviso de si alguno encontró o no al traidor, mientras que para la tercera sí llaman a quienes son los traidores, por lo que en la sala en la que se da el interrogatorio de Kiyotaka aparece Maesono, que era la persona que Ayano Koji pidió a Ichinose que seleccione como traidora. Así que tras hablar un momento, la chica cuestiona a nuestro protagonista qué pasaría si ella fuese la traidora y no lo declarara, pero sin dar mucho detalle, Kiyotaka menciona que sería algo desventajoso pero nada más, por lo que Maesono dice ser inocente. Lo que lleva a que inmediatamente después de que la escuela tome esas palabras como su respuesta a la pregunta del general, Ayano Koji diga lo siguiente: estoy seguro y declaro que Maesono es el traidor de la clase. Palabras que dejaron atónita a la chica, pues tan solo unos momentos antes, Kiyo dijo que no mencionaría que sospecha de ella, pero si declara que sí tiene el rol de traidor, como castigo por mentir, Maesono enfrentará la expulsión. Pero no solo la joven estaba sorprendida, sino que incluso lo estaba el examinador que se encontraba en la habitación, pues no esperaban que alguien usara la regla de forma tan peculiar y cruel, por lo que este examinador cuestiona a nuestro protagonista si es que no necesitan reiniciar la sesión de confesión de Maesono. Es decir, básicamente le están dando una segunda oportunidad para que no la expulse. Así que luego de oír eso, Kiyotaka decide explicar por qué decidió que sea expulsada. Y es que la información de que él sería comandante se había filtrado por culpa de Maesono, algo que a la joven no le queda más opción que aceptar, diciendo que no era su intención, que solo se lo dijo Masayoshi, y pide perdón diciendo que no sabía la importancia de eso. Pero Ayano Koji sigue presionando, pues tiene claro gracias a Yamamura y Matsushita que no es la primera vez que pasa información a su novio. Pero tras escuchar las súplicas de perdón de la chica, nuestro protagonista decide no perder más el tiempo y declara que no hace falta reiniciar la confesión, que Maesono es culpable y lo negó, por ende debe ser expulsada. Palabras que cierran esta conversación y hacen que él se retire del aula, mientras que su ahora ex compañera gritaba desesperada que cambie la decisión y que nunca se lo perdonaría, algo que no podría importar menos a Kiyotaka, quien se puso a pensar en que tal vez lo que hizo no era tan grave como para expulsarla, pero que simplemente lo hizo porque ahora resultaba una herramienta útil a hacerlo.
cosa que no tardamos en entender a qué se refiere, pues igual que las rondas anteriores, se da el anuncio del resultado del interrogatorio, y cuando vuelve a encontrarse con Ichinose, la sonrisa de esta había desaparecido, y pregunta a nuestro prota por qué hizo algo así, a lo que está clara que ese fue su plan desde un principio, que gracias a la cooperación de Honami, pudo deshacerse de un elemento problemático de su clase. Palabras que ya dejan bastante perdida a la chica, quien se siente culpable de haber participado en un plan así, incluso si no se dio cuenta. Pero la estrategia de Kiyotaka recién estaba comenzando, por lo cual, aprovechando que faltaba tiempo para que comience la próxima ronda de discusión, le propone hablar, y le pide que recuerde el año anterior, cuando una chica que robó en el pasado fue expuesta, refiriéndose evidentemente a ella. Pues le pregunta si nunca se puso a pensar que todos esos rumores y la carta en el buzón no fueron hechos por Sakayanagi, sino por él, y dice que le pregunte a la misma Arisu más adelante si quiere, ya que confiesa que todo lo que hizo por ella fue solo para que ésta confíe en él, la quebraba para luego salvarla. Y tras oír todo esto, Honami ya no sabía que era verdad, había sido llevada a la absoluta oscuridad, no se podía concentrar en el examen, y de esta forma, sin problema alguno, Kiyotaka logró quitarle todos sus puntos de vida en las siguientes rondas, consiguiendo así la victoria para su clase. El capítulo comienza en el descanso luego de que Arisu obtuviera su victoria contra Katsuragi, pues vemos llegar a la sala a su próximo oponente, Kakeru Ryuen, a quien vemos que la joven intenta provocar al mencionar que serán sus últimos momentos en la academia, a lo que le sigue una típica conversación de estos dos, en donde Arisu quiere hacerle ver a Kakeru que no es un antihéroe, y este responde con que ella tampoco es la protagonista femenina, todo tomando en cuenta a Kiyotaka como personaje principal de sus historias. Tras lo que hablan un poco más y vemos la curiosidad de Ryuen por saber acerca de la infancia de Kiyotaka, aunque Arisu se guarda lo que sabe para sí misma, por lo que pasamos al inicio del combate, cuando eligen los primeros equipos, y por supuesto Sakayanagi ignora la posibilidad de utilizar aquel en el que se encuentra Hashimoto, ya que no quiere volver a ser traicionada por este, mientras que decide ir con todo desde el principio, haciendo uso del rol especial del traidor. Y tras una acalorada discusión de grupo que comenzó con sospechas sin fundamento de Morishita, surgieron varios posibles candidatos a tener un rol, pero aún así Arisu decidió jugar con cautela y pasar la ronda, pues desde su perspectiva, al haber utilizado el rol del traidor, le conviene hacer esto, mientras que Ryuen, por el contrario, necesita acabar todo cuanto antes, por lo que se arriesga, pero como su deducción falló, pierde un punto de vida, lo que le deja en igualdad de condiciones con su rival, quien venía con menos vida de su enfrentamiento anterior, por lo que va a la reunión con un alumno para determinar si este es un traidor o no, pero al no elegir al correcto, simplemente todo continuó igual, excepto porque al finalizar la ronda, como el traidor seguía en el grupo, se le dio información a Sakayanagi, en concreto que Morishita tenía el rol de graduada, por lo que tras la segunda ronda, ella lo señala como tal, y si bien Kakeru también seleccionó que Morishita tenía un rol, a diferencia de su rival, no especificó cuál, lo que lo llevó a perder otro punto de vida. Y al finalizar esa segunda ronda, Arisu consigue información del rol de Shimazaki, por lo que en la tercera ronda vuelve a suceder lo mismo. Ryuen acierta que este tiene un rol, pero Arisu selecciona en concreto de qué rol se trata, por lo que ahora ella recuperó vida volviendo a tener 10 puntos, mientras recibía la información de que Kaneda tenía el rol de un estudiante de nivel superior. Así que como todas las otras veces, en la siguiente ronda ella lo seleccionó a él, pero en esta ocasión Kakeru optó por alguien diferente y señaló a Takanashi como un estudiante de élite, por lo que habiendo acertado a ambos, Sakayanagi recibe información de los roles de otros dos participantes, mientras que pierde 2 puntos de vida, haciendo que ambos líderes queden nuevamente empatados en 8 puntos. Y tras esa ronda, finalmente en su cuarto intento, Kakeru pudo descubrir al traidor de su clase y anular el rol así como la ventaja de su oponente. Pero para la quinta ronda, Yanai fue descubierto como un estudiante de honor por Sakayanagi, y así la discusión de sus grupos acabó con la chica estando 2 puntos de ventaja, teniendo ella 8 y Ryuen tan solo 6, habiendo sido capaz de dar la vuelta a la situación inicial, por lo que la joven imagina que Kakeru utilizará el poder del traidor en el siguiente grupo, pero este no tiene intención de hacerlo por una razón que aún no se nos aclara, así que los podemos llamar a los siguientes grupos, en los cuales la situación se puso tensa al poco de comenzar, principalmente porque Shimizu de la clase A empezó a lanzar provocaciones obvias a Tokito,
mencionando su mala relación con Ryuen, y de esta forma ambos, en una pelea sin sentido ni relación al examen, llamaron la atención durante toda la ronda de conversación. Obvio, esto era una táctica ordenada por Sakayanagi, algo de lo que hablan los comandantes mientras tenían el tiempo para seleccionar, y la joven intentaba persuadir a su rival para que omita el turno. Solo que Kakeru no cae en la trampa, y su visión no se limitó a los dos del conflicto en toda la conversación, por lo que al igual que Arisu señaló a Asagaya como alguien con un rol, lo que los llevó a un empate. Pero en la segunda ronda la discusión no cesó, por el contrario, Shimizu aumentó su ataque a Tokito, hasta el punto de que este quiso responder con violencia. Pero antes de que la situación escalara más, Hiyori se levantó y suavemente pidió a su compañero que se detuviera, pero este le señaló que se apartara. Aún así, Shina no lo hizo, pero menciona que él puede apartarla si lo desea, solo que sabe que no lo hará, porque Ryuen ya le dijo que Tokito no usará violencia contra una chica, y que esa es la razón de que Kakeru los haya puesto en el mismo grupo. Palabras que de algún modo enfurecen más al chico, quien piensa que quiere decir que Ryuen no confía en él y lo quiere tener vigilado, pero este no era el caso, pues claramente si así fuera, directamente no hubiera sido seleccionado para participar, como lo hizo Sakayanagi excluyendo a Hashimoto. Y tras hacerle ver esto, sumado al hecho de que realmente tiene valor y un lugar en la clase a Tokito, Hiyori logró calmar la situación, pues incluso después se aseguró de que no culpen a Shimizu por sus palabras, mencionando que era evidente que se trataba de una estrategia de Sakayanagi, y él solo la estaba siguiendo, por lo que arreglado este conflicto, continúan tranquilamente con la discusión centrada en el examen. Aunque tras la conversación, ambos generales omiten su turno y la que se retira del grupo de discusión es Hiyori, por lo que en la tercera ronda, Shimizu vuelve a molestar a Tokito, pero este se controla para no defraudar las expectativas de su compañera, y es por eso que ambos líderes mencionan que el que será señalado es Shimizu, pero en realidad el resultado fue un empate porque ambos seleccionaron como un estudiante de honor a Rokaku, a lo que le siguieron varias rondas en las que ambos empataron, excepto por una en la cual Ryuen encontró a un estudiante inferior, haciendo que su vida vuelva a ser 7, y así acabaron por terminar las rondas de esos grupos de alumnos, por lo que pasamos al descanso, en donde vemos una interacción corta entre los líderes que demuestra a la perfección el por qué adoro esta rivalidad, en donde Arisu menciona a Kakeru, quien estaba tomando agua, que debe hidratarse porque nunca utiliza tanto el cerebro, y él responde poco después, diciendo que es una mujer molesta, aunque ella al oír esto le agradece por el cumplido. Pero la batalla continúa tras esto, y de hecho tras mucho más, pues dura más de 3 horas, y tras ese tiempo los cambios fueron mínimos. Sin embargo, Ryuen ya tenía solo 5 puntos de vida, mientras que Sakayanagi 8, lo que tras otro error que le costó un punto más, llevó a Kakeru a la conclusión de que estaba en desventaja, siempre un paso por detrás. Y lo mismo dice la joven, quien menciona que su única posibilidad de remontar es utilizar el poder del traidor que él aún guarda y ella ya gastó, cosa que Ryuen no hace, aunque en la siguiente ronda, tras eso, este logra encontrar al estudiante de honor antes que Sakayanagi, lo que le llevó a quitarle 3 puntos de vida, situación que hizo que la joven lo elogie sinceramente, pero de esa elección, Arisu obtuvo una pista que le llevó a la siguiente ronda seleccionar correctamente a otro estudiante de honor, y quitarle ella también 3 puntos a su rival, dejando el marcador de vidas en 5-1 a su favor. Por lo que lo único que quedaba a Kakeru era depender de la suerte en el siguiente turno, y al llegar a esa conclusión, entiende que cayó derrotado. Aún así, la batalla técnicamente continuaba, por lo que Arisu intenta convencerlo de que use el poder del traidor, pero incluso derrotado, la agilidad mental de Ryuen le hace captar que es demasiado tarde para eso, pues para usarlo apropiadamente necesita al menos un turno, y ahora ya no cuenta con ese tiempo. Usarlo sería de hecho un acto suicida. Pero incluso si es capaz de observar eso, Kakeru acepta la derrota y que esta vez Sakayanagi lo superó, aunque incluso así ella no baja la guardia, detalle que no se le escapa a Ryuen, pero su sentimiento era real, y también la molestia, pues se imagina que Ayano-Kouji ya prevía este resultado, porque cuando se encontraron en el baño más temprano, le dijo que cuando esté en una situación desesperada, transmita a la joven un mensaje. Esto despierta la curiosidad de la chica, que pregunta acerca del mismo, pero Kakeru solo sabía que estaba relacionado a Hashimoto, pues si su grupo era seleccionado, debía elegirlo como traidor. Pero por supuesto, esto no sucedió, lo que de alguna manera molesta a Sakayanagi, pues indica que Ryuen luchó en desventaja, y este dice que es porque la subestimó, que hubiera utilizado ese rol si sabía que llegarían a esta conclusión. Al final, Kakeru igual no entendía en qué le hubiera beneficiado hacerlo,
pero la curiosidad sobrepasa a ambos generales, que deciden hacer realidad la petición de Kiyotaka y escuchar el mensaje, por lo que eligen nuevos grupos. Arisu selecciona el de Hashimoto y Yuen usa el poder del traidor, pero este, a diferencia de su rival, no presta atención a la ronda de discusión, y cuando la misma termina, Sakayanagi se retira del aula para ir a hablar con Hashimoto en la inspección del traidor, mientras que Yuen quedó solo en el aula, mirando el techo y apretando el puño a modo de frustración, pues sabía que no pudo cumplir su promesa de derrotar a Sakayanagi, pero no quería enfrentar el final, ya que sabía que si esa lucha terminaba, su crecimiento se detendría. Aún así, ya nada podía hacer, pues el resultado estaba decidido, y él lo aceptó. Al final, Kakeru Ryuen cayó derrotado. El epílogo comienza mostrándonos a Ryuen poco después de que les explicaron las reglas del examen, pues se encontraba en el baño pensando acerca del examen y cómo las peculiares reglas le arruinaron algunos posibles planes que tenía en mente, aunque a su vez acepta que seguramente es lo mismo para Sakayanagi, y que está bien mientras no haya sido un examen que dependa de habilidades académicas. Pero mientras esto pasaba por su mente, llega Kiyotaka al lugar para hablar con él. Allí vemos lo que ya se nos dijo durante el capítulo pasado. Ayanokouji insinuó que Ryuen podría perder y le mencionó que quería que le transmita un mensaje a Sakayanagi, que solamente podía ser dado durante el examen especial, aunque no aclara de qué se trata, solo que ya le dio el mensaje a Hashimoto, y que por ende debe hacer que este y Arisu puedan hablar, tras lo que él menciona el método del traidor como forma de comunicarse, y declara que solo debe hacerlo cuando sienta que no puede ganar. Tras lo que pasamos al momento de la conversación entre Hashimoto y Sakayanagi, luego de que ambos generales decidieran oír el mensaje de nuestro protagonista, por lo que vemos que cuando se encuentran, Masayoshi cuestiona el por qué Arisu llamó al grupo en el que él se encontraba, pues era lógico esperar que no ocurriera, pero la joven, siendo directa, menciona que simplemente lo hizo para escuchar el mensaje de Ayanokouji, solo que había un ligero problema. Hashimoto no recordaba que nuestro protagonista le haya dado ningún mensaje, y aunque Arisu lo insta a no perder el tiempo, la confusión del chico era real. Admite haberse encontrado con Kiyotaka antes, pero no que le haya pedido transmitir un mensaje. Solo recuerda el consejo dado a él acerca de que no se mienta a sí mismo. Algo desconcertante para Sakayanagi, pues reconoce que su compañero no parece estar mintiendo esta vez, aunque tampoco había señales de mentiras en las palabras de Kakeru, por lo que al final llega a una conclusión. Ayanokouji sí le dio un mensaje a Hashimoto, pero sin que éste supiera reconocer que era un mensaje, por lo que no le quedaba otra opción a la joven que descubrir el mensaje por su cuenta, lo que la lleva a intentar entablar una conversación para descubrir más acerca de Hashimoto, hablando de cómo cuando tiene problemas o preocupaciones, este se encierra en el baño, secreto algo extraño de Masayoshi que fue descubierto por Sakayanagi luego de que mandó a Yamamura a investigarlo, algo que incluso Arisu acepta fue un poco inapropiado, pues la hizo espiar en el baño de hombres. Pero dejando esto de lado, vemos que Hashimoto menciona que ese hábito lo obtuvo luego de usar ese lugar para esconderse de gente que lo golpeaba, y en base a eso es que se desarrolló su mentalidad de traicionar antes de ser traicionado, algo que Arisu comprende, aunque este le diga que no tiene derecho a hacerlo, pues ella nunca vivió ese infierno, pero eso no podía evitar la expresión de suavidad, casi maternal que la chica tenía, quien menciona que tal vez debería reconsiderar la promesa que le hizo a Masumi de expulsarlo. Aunque por supuesto Masayoshi no puede creer estas palabras a la primera, mencionando una y otra vez que debe derrotarla, no puede intentar seguirla de nuevo, pues en ese caso ella solo hará que baje la guardia para luego traicionarlo y vengarse, acabando así con su meta de graduarse en la mejor clase. Pensamiento totalmente diferente a las palabras de Sakayanagi, pero acorde al temor de Hashimoto de que todos lo traicionarían. Solo que mientras decía estas palabras, lágrimas comenzaron a verse por el rostro de Masayoshi, lo que demuestra que en el fondo sabe que Arisu de verdad lo comprende ahora, y su intención de perdonarlo es real. Pero en la mente de la princesa de la clase A había algo que todavía no cuadraba, una sensación incómoda, pues se preguntaba qué mensaje era el que le quería transmitir a Ayanokouji. ¿Acaso le estaba diciendo que perdone a Hashimoto? No podía hacer esto, pues eso podía hacerse luego del examen, luego de expulsar a Ryuen. Y tras pensar acerca de esto, es que Sakayanagi llegó a una respuesta, una dolorosa respuesta que no quería admitir. El mensaje era algo que hacía ver que Kiyotaka también era un mentiroso, pues toda la situación hasta el momento estaba clara. El combate Arisu vs Ryuen era uno para deshacerse del rival entrometido.
servía para decidir de una vez por todas a quién debía enfrentar nuevamente a Yanokouji, y por esa razón, este no había formado parte del conflicto. Aunque si le preguntaran quién prefería que permaneciera, este ya tenía una respuesta. Ese era Kakeru Ryuben. Y es que la joven todo lo que hizo fue para llegar a su futuro deseado, uno en el que pudiera competir al máximo con Kiyotaka. Pero este era un deseo unilateral. Ayanokouji, por el contrario, quería ver la evolución de Kakeru. Es por eso que para ella no tenía sentido ganar. Pensó en que tal vez continuar con la vida escolar junto a sus compañeros o cumplir la promesa a Kamuro podría estar bien. Pero al final, el duro mensaje de Kiyotaka que le decía que pierda allí fue más fuerte. Por lo que cuando llegó el momento de que Hashimoto declare si era un traidor o no, este por supuesto acepta que lo es, ya que si mintiera correría el riesgo de que Sakayanagi lo expulse. Pero esta hace algo inesperado, declara que Masayoshi no es un traidor, y aunque intentan darle una segunda oportunidad, ella declara que su respuesta no cambiará, por lo que al no identificar correctamente al traidor, pierde sus últimos 5 puntos de vida. Y es que al final, en este examen especial, Ryuben Kakeru perdió, pero Sakayanagi Arisu también perdió.